juntos al Señor y para aprender más acerca de su palabra, y quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí por primera vez, que es primera vez que nos acompañan, o si ya nos has acompañado en alguna otra ocasión, pero aún no eres parte de esta familia. Bueno, te damos la bienvenida y nos sentimos contentos de que estés aquí con nosotros y que puedas compartir este momento, y nuestro deseo es que te sientas a gusto, que te sientas feliz, que te sientas bien entre nosotros y que puedas encontrar una familia que tiene un padre amoroso que nos recibe a todos por igual, y nosotros como imagen y semejanza suya, pues también te recibimos con amor, te recibimos con alegría, porque sabemos que si estás aquí es porque Dios te trajo, que si viniste aquí independientemente de las circunstancias que te hayan traído, sabemos que Dios está detrás de todo eso, moviendo los hilos para que pudieras llegar a este momento, y nuestro deseo es que puedas tener un verdadero encuentro con Dios a través de su palabra, a través de su presencia y también a través de nosotros como sus hijos, y puedas encontrar el amor más grande que existe, el amor de Jesús. Quiero invitarles, hermanos, a que entremos un momento a la reflexión de la palabra de Dios, y hoy quise traer un mensaje un poquito acorde a lo que estamos viviendo en este tiempo, en estos días como país, como México, ¿verdad? Que estamos celebrando nuestra independencia, un año más de celebración de la independencia de México, y una de las palabras que resuena en la mente y en el corazón de quienes vivimos y celebramos este tiempo en nuestro país es la palabra libertad. Y hoy quiero hablar acerca de lo que es la verdadera libertad. Paz de Cristo, hermanos. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Quiero hablar de este mensaje al que titulé verdaderamente libres, y para ello te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 31 al 36. Ahí solamente dejé una frase porque el pasaje es un poco extenso para ponerlo en una sola diapositiva, pero el pasaje completo es Juan capítulo 8, 31 al 36, y de él estaremos reflexionando en esta mañana, en este día todavía, y pidiéndole al Espíritu de Dios que nos hable a nuestro corazón y que seamos movidos a través de esta palabra. Si ya lo tienes ahí en tu Biblia, me lo puedes hacer saber con un fuerte amén. Si hay alguna persona cerca de ti que no trae una Biblia, acércate, comparte la escritura para que podamos todos juntos reflexionar en ella en este día. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Cierra tus ojos ahí donde estás. Independientemente de la condición en la que tú te encuentres en este momento, creo que esta palabra es para todos nosotros. Dile: Señor, lo que tengas que decirme a mí en este día, háblalo a mi corazón. No te preocupes por el que está enseguida, no te preocupes por el que está atrás de ti o enfrente, ¿verdad? Preocúpate por lo que hoy tú puedes recibir de la palabra, y hablemos juntos con el Señor. Padre, te damos gracias en este día, porque nos permites estar en tu casa, porque nos permites recibir de tu presencia y también de tu palabra en nuestros corazones, que es el complemento perfecto, porque cuando tu presencia nos toca y ablanda nuestro corazón y abre nuestras fibras más sensibles, tu palabra penetra correctamente y transforma nuestros corazones, transforma nuestra vida. Hoy yo quiero ser transformado por esta palabra. Yo te pido que me hables a mí porque yo lo necesito. Yo necesito esta palabra. Voluntariamente entrego todo lo que me pueda estorbar, todo lo que pueda distraerme en este momento. Yo lo pongo en tus manos
para que yo pueda concentrarme completamente en lo que tú quieres hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que tenga un poquito de paciencia conmigo, ¿verdad? Los cambios de temperatura y yo no nos llevamos muy bien. Y por lo general cuando peleo contra ellos me pega, ¿verdad? Entonces, ahorita mi garganta no viene al 100%, pero mi corazón sí se siente deseoso de poder transmitir el mensaje de Jesús para nuestra vida en este día. No existe una esclavitud más peligrosa. Existen muchos tipos de esclavitud, pero creo que no existe una más peligrosa que aquella que está disfrazada de verdad, aquella que se disfraza de libertad, aquella que se disfraza de algo bueno. Esa es la esclavitud más peligrosa porque no se ve, porque no la notamos. Somos incapaces de luchar contra ella porque no somos capaces de percibirla y creemos que somos libres cuando en realidad no lo somos. Ahora debemos empezar entendiendo que el ser humano fue creado para vivir en libertad. Es uno de los atributos que son parte de la esencia de Dios en nosotros, esa necesidad de sentirnos libres, ese deseo de sentir que podemos movernos con libertad a cualquier lugar. Por eso el concepto es algo que le apasiona al ser humano. Nos apasiona la libertad, la lucha por hacer lo que queremos hacer, por vivir de la manera en que queremos vivir, por disfrutar al máximo de la vida. Es algo que está intrínsecamente metido en nuestro corazón y en nuestra mente. Y seña de ellos es que lo notamos en muchas de las cosas, en los movimientos sociales que hay en este tiempo. Todos ellos enarbolan la bandera de la libertad para escoger, la libertad para expresarse como ellos quieran, la libertad para hacer o no hacer alguna cosa. Todos enarbolan la bandera de la libertad y de alguna manera nos mueven a sentirnos identificados, porque el ser humano dentro de sus genes contiene ese deseo, esa necesidad de sentirse libres. Hay muchas tendencias que buscan esto, directa o indirectamente. Hay muchas modas y muchas cosas que aluden precisamente a esta necesidad del ser humano de ser libre. Cosas tan directamente expresivas en ese sentido y otras que no lo son tanto, como por ejemplo otra moda que hay, ¿verdad? En este tiempo, que es la moda gamer, a aquellos que les gusta mucho jugar videojuegos, que viven en un mundo virtual donde pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Hay aquellos que se meten y que lo viven y que luchan por que aquello se vuelva cada vez más real en sus vidas, más tangible, ¿verdad? Se visten como sus personajes del videojuego y hacen hasta convenciones ahora, ¿no? Y se juntan todos y ahí aprovechan para vestirse como su personaje favorito, hablan como él, se rodean de todo aquello que les recuerda a ese mundo virtual en el que se mueven y en el que juegan. Incluso hasta generan culto alrededor de aquello, de esos videojuegos o de ese mundo virtual, de esos personajes. Porque de alguna manera eso los hace sentirse libres. Exploran mundos infinitos, se relacionan con todo tipo de personajes, hacen cosas que en la vida real no serían capaces ni siquiera de imaginar. Les gusta vivir en eso, les gusta vivir allí, porque de alguna manera sienten la libertad de hacer cosas que en la vida real no se sienten capaces de hacer. Siempre se representan a sí mismos, ¿verdad? Con un avatar que aparenta ser todo lo contrario a lo que ellos son, porque tratan de expresar algo que sienten por dentro, de hacer cosas que no harían en la vida real, porque por un momento se sienten libres y se apegan con todas sus fuerzas a ello. El problema es que esta forma de expresión no plantea una libertad real. Jesús dijo que la libertad real es el resultado de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará
libres. No existe una libertad real en un mundo que no es verdadero. La libertad, su libertad, la que ellos sienten, deriva de un mundo virtual e inexistente o existente solamente en una pantalla. No es más que una libertad virtual, no es verdaderamente libre. Pero el ser humano sigue buscando esa libertad. Está obsesionado con la idea de sentirse libre. Y eso no es malo. No es malo querer ser libre. No es malo poder expresarse o desear expresar su vida de la manera más satisfactoria posible. El problema es cuando la búsqueda de esa libertad nos convierte todavía en más esclavos de lo que éramos antes. Cuando en la búsqueda de esa libertad nos volvemos cada día más esclavos de nuestros propios deseos, esclavos de nuestra propia naturaleza caída, esclavos de las ideas que otros intentan programar en nuestras mentes, creyendo que con eso vamos a ser verdaderamente libres. No es malo buscar la libertad. Fuimos hechos para eso. Fuiste hecho para expresarte libremente. El problema es de qué manera estás buscando ser libre. Porque aquel que te programó para ser libre también programó en ti la forma correcta en la que debemos encontrar la libertad. Porque existe solo una libertad verdadera. El día de hoy nuestro país se encuentra de fiesta, está de celebración, de plácemes, porque celebramos la independencia de México como nación. Y aunque nos alegramos mucho por este estatus en el que se nos pone, ¿verdad?, de nación libre y soberana, la verdad es que esa libertad que celebramos en días como estos es una libertad relativa, es una libertad entrecomillada, porque es un estatus dentro de otro sistema. Es un estatus de libertad dentro de un sistema que está ahí alrededor y que delimita nuestra verdadera libertad. ¿Cuáles son algunas de las características de esta libertad que se nos da en este estatus de país libre y soberano? Bueno, dicen que podemos ir y venir a cualquier lugar de nuestro país, somos libres para transitar, ¿verdad? A cualquier lugar, si de ir desde Tijuana hasta Mérida, Yucatán, podemos ir si queremos. Pero luego agarras tu carro y dices, bueno, voy a ejercer mi libertad de tránsito por el país, ¿verdad? Y aquí saliendo de Hermosillo te encuentras, ¿qué? La primera caseta, ¿verdad? Y si eres libre de pasar, pero hay que pagar. Y luego dicen, no, es que no debe haber casetas y las quitan. Y las abren, pero se pone alguien con un botecito, ¿verdad? Eres libre de pasar, no debes de pagar peaje, pero si le echas una monita aquí, mejor, ¿verdad? Te piden cooperación. No existe una verdadera libertad realmente de tránsito, es decir, me voy a mover del punto A al punto B sin que nadie interfiera en mi libre tránsito. Y nos hacen pensar realmente qué tan libres y qué tan soberanos somos de transitar por nuestro país. O si quiero moverme de un lugar a otro, ¿verdad? Si tengo la posibilidad de hacerme de algún vehículo y me quiero mover en el vehículo que con mi trabajo adquirí, pero necesitas ponerle una placa para poder transitar, ¿verdad? Porque si no trae placa no puedes mover tu carro. Ya me pasó, ¿verdad? La semana antepasada me robaron las placas de mi carro y ahí se quedó paradito el carro toda la semana hasta que logré hacer el trámite. Y para poder hacerlo, algo a lo que se supone tengo derecho, pues tuve que pasar por toda la burocracia, ¿no?, que existe en medio para poder hacerlo. Y le decía a una hermana de aquí de la iglesia que me estaba ayudando, le decía, parece que el delincuente es uno, ¿verdad? Nos tratan como si fuera uno el ratero. Pero bueno, es parte de la libertad en la que vivimos, no condicionada a ciertos aspectos, y no es queja, es la realidad de lo que estamos viviendo. Qué tan soberanos y qué tan libres somos verdaderamente. Libres para progresar, para salir adelante. Sí, tú puedes poner tu propio negocio y puedes generar tanto como tú quieras, pero luego llega Hacienda, ¿verdad? Y dice, a ver, vamos a ver, ¿qué tanto estás produciendo tú?
¿Qué tanto realmente de lo que tú estás trabajando es tuyo? O trabajas como empleado y te llega tu paga en la quincena y llega tu cheque, ¿verdad? Pero ya nadie te pidió, nomás aquí te quitamos esto y te quitamos esto y te quitamos esto, ¿verdad? No es completamente el fruto de tu trabajo. Libres de salir a la calle y de estar en un lugar al aire libre. ¿Realmente somos libres de eso? Estamos ahí, pero estamos volteando para todos lados a ver por dónde va a llegar la pedrada, ¿verdad? A ver por dónde nos va a llegar. Tiene uno que estarse cuidando, tiene uno que estarle poniendo rejas a las ventanas, tiene uno que estarle poniendo alarmas a los carros, ponerle bastón, porque uno no sabe lo que puede encontrarse allá afuera. Sí, somos libres de hacer muchas cosas, pero esa libertad está condicionada. Hoy en día nos enfrentamos inclusive a la falta de libertad siquiera para poder expresar nuestros pensamientos. Ya no se puede expresar una opinión de manera libre porque luego, ¿no? La libertad es solamente, la libertad de expresión es solamente para aquellos que la pueden pagar, aquellos que pueden realmente retribuir para poder opinar, para poder decir. Esa es la opinión que se respeta. Esa libertad de expresión realmente no es tan completa como a veces decimos que existe. No somos ni siquiera libres de pensar. No somos libres de opinar, de decir muchas cosas, porque esa libertad que pregonamos vive circunscrita a un sistema, vive circunscrita a una forma de hacer las cosas. Y si adentro de aquí eres libre, pero no puedes salir, ¿verdad? Y tienes que hacerlo de esta manera, porque si no lo haces así, entonces estás mal. ¿Se podrá llamar verdaderamente a eso libertad? ¿Podremos realmente celebrar una independencia y una soberanía en nuestra vida? Cada quien saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Y mi afán no es echarte a perder la celebración, ¿verdad? No que sabe que este pastor, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto tamal, verdad? ¿Qué hago con el pozole? No, no se trata de echarte a perder la celebración. Podemos estar orgullosos de nuestra cultura, de nuestros orígenes, de nuestra historia. Claro que sí, se vale siempre y cuando lo hagamos, ¿verdad? Sanamente. Sin embargo, hoy quiero invitarte a tener un diálogo un poquito más profundo sobre la libertad verdadera. Ahora que estamos pensando en la libertad, ahora que estamos pensando en la soberanía, ahora que estamos pensando en esa libre expresión de nuestra vida, ¿qué es lo que Jesús nos enseña? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña con respecto a la verdadera libertad? Porque ojo, la verdadera libertad no está circunscrita, no está censurada, pero hay solo una manera de poder llegar a ella. Y para eso debemos entender la verdadera naturaleza del sistema opresor. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es realmente lo que puede oprimir, lo que tiene el poder para oprimir nuestras vidas? Porque de otra forma caeríamos en el mismo problema de los judíos del tiempo de Jesús, vivir cegados al sistema que nos oprime y no darnos cuenta lo que realmente está pasando. Porque cuando Jesús le habla a los discípulos y le habla a las personas que había en ese lugar, ellos responden de una manera hasta cierto punto agresiva. Y no era cualquier gente. Dice la palabra que era gente que ya había creído en él. No eran desconocidos, no eran ajenos al mensaje de Jesús. Pero cuando Jesús los exhorta a buscar la verdadera libertad, como que, no, les pegó la chiripiorca, se hicieron para atrás y le dijeron, a ver, espérate, ¿de qué nos estás hablando? ¿Cómo que esclavos? Si nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjate qué tan absurdo era el comentario. Ya antes Egipto los había esclavizado, luego Babilonia y los sirios. Y en ese preciso instante, mientras ellos hablaban de ser libres, ahí en el templo de Jerusalén, donde estaban, a unos cuantos kilómetros o unos metros si tú quieres, había una torre vigía del Imperio Romano vigilando lo que ellos estaban hablando en el templo. Pero ellos no eran esclavos de nadie.
Ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Estaban cegados a la realidad de que había un sistema opresor. Y si no eran capaces de darse cuenta o de reconocer aquello que habían podido ver con sus propios ojos, la opresión política que había sobre ellos, mucho menos eran capaces de ver la opresión espiritual que había sobre sus vidas. Por eso Jesús les dejó muy claro que el sistema al que ellos estaban presos era el sistema del pecado. Porque el pecado es ese sistema que Satanás utiliza para mantener esclavo al mundo. Y su mejor arma es hacernos creer que en realidad se trata de hacer lo que tú quieres. Esa esclavitud la disfraza de libertad. Desde el principio, desde el primer engaño que Satanás ejerce sobre el hombre, cuando estaban en el huerto y que el Señor les había dicho: no coman del fruto de la sabiduría, del bien y del mal, porque de cierto ese día morirán. Y luego viene Satanás y le dice a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del huerto? No, le dice la mujer, solamente del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, porque el día que comamos de él vamos a morir. Y luego Satanás viene con el engaño, ¿verdad? Y le dice: no, mira, aquí estoy, yo comí y no me he muerto. La verdad es que si ustedes comen de este fruto serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ya no lo van a necesitar a él. Ahora ustedes van a poder dirigir su propia vida a su manera. ¿Te das cuenta del engaño? Y muchos nos enseñan, ¿verdad?, que la tentación del fruto era que se veía muy bonito, muy apetecible. Pero yo le hago una pregunta seria: ¿será que el resto de las frutas del huerto no era apetecible, no era bonita? Todas eran bonitas, todas eran apetecibles, pero la palabra nos da la clave del engaño. Dice que Eva vio el fruto y que era delicioso, pero que lo codició para obtener sabiduría. Esa necesidad de no depender de nadie, ese deseo de tener en mí mismo la capacidad para yo decidir y yo hacer lo que yo quiera, fue lo que sedujo a la mujer y comió. Y luego lo llevó a su esposo y él también comió. ¿Te das cuenta del engaño? Nos hace creer que nos va a liberar cuando realmente nos está oprimiendo. Ahora en la semana leía por allí un testimonio de una mujer que había vivido en el régimen comunista en China. Y bien curioso, porque ella se había convertido al evangelio, pero hablaba del régimen y utilizaba las palabras del régimen comunista. Y le preguntaban a esta mujer: oye, ¿y cuando tú te hiciste cristiana ahí en China, podían reunirse libremente para adorar? No, lo que pasa es que desde la liberación ya no nos permitían reunirnos. Y entonces se reunían en las casas, en lugares pequeños, para adorar y para leer la palabra. No, lo que pasa es que desde la liberación ya no se podía hacer eso, ya no nos podíamos reunir en la casa. Bueno, entonces por lo menos tú leías tu Biblia ahí tú sola. No, eso tampoco, porque desde que fue la liberación, entonces ya no podíamos leer la Biblia. Y es ahí donde encuentra la discrepancia, ¿no? Ella habla de una liberación, pero que realmente te está oprimiendo. Así funciona con el pecado. Ponlo o dilo de la forma que tú quieras, utiliza el lenguaje que tú quieras, pero esa libertad que te ofrece es más bien una opresión que no te permite ser libre. De ese sistema era del que Jesús les estaba hablando. Por eso les deja muy en claro que todo aquel que practica el pecado tiene el estatus de esclavo del pecado. Tal vez tú digas: yo me porto bien, no fumo, no bebo, no he matado a nadie. Pero la Biblia dice que también saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Si tú sabes lo que debes hacer, si tienes el conocimiento de la palabra para aplicarlo a tu vida y no lo estás aplicando, también estás en pecado. Paz de Cristo, hermano. Vivir tu vida de acuerdo al sistema de este mundo te convierte en un pecador. No importa lo que hagas, un esclavo no puede liberarse a sí mismo. Solo el Hijo puede
libertarnos verdaderamente. Incluso puedes venir a la iglesia y ser bautizado y aún así seguir siendo esclavo del pecado. Si tu vida se sigue manejando bajo los estándares de este mundo, si buscas lo mismo que los demás buscan allá afuera y lo haces de la misma manera en que los demás lo buscan allá afuera, si tu vida, tu trabajo, el dinero, la escuela, tus estudios, las amistades que tienes, tus relaciones de pareja se viven como lo hace todo el mundo, no te engañes, eres un esclavo. Aunque vengas a la iglesia, aunque te bautices y cantes libre soy, ¿verdad? Y que hay libertad en la casa de Dios. Pero si tu vida se sigue manejando de acuerdo a los mismos estándares que el mundo aplica, entonces estás viviendo bajo su sistema. Y todo aquel que vive bajo el sistema del pecado es un esclavo del pecado. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo vivir completamente en todos los aspectos de nuestra vida. Nos enseña el modelo para vivir todos los aspectos de la vida. Hay mucha gente que viene a la iglesia y está aquí, se bautiza y se congrega y cumple con todos los requerimientos que se le piden y cree que por eso ya va a experimentar libertad, pero ha circunscrito su libertad solamente al área espiritual. Pero Dios quiere hacernos completamente libres. Dios quiere que vivamos en libertad en todos los aspectos de nuestra vida. El día de ayer terminamos un taller, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por la vida de los hermanos que estuvieron participando a lo largo de este mes en el taller de finanzas del reino. Y quiero aprovechar el momento, ¿verdad?, para invitarte, porque ellos pudieron descubrir a través de la palabra, a través de lo que estuvimos reflexionando aquí, que no se trata tanto del dinero. Se trata más bien de poder descubrir cuál es nuestra verdadera naturaleza en Cristo, cuál es la verdadera naturaleza de Dios y la verdadera naturaleza de todas las cosas creadas y cómo podemos vivir en libertad, libertad financiera, porque Jesús quiere hacernos libres en todos los aspectos de nuestra vida. Y pudimos darnos cuenta que a pesar de que el dinero y las finanzas son un tema tabú para muchos cristianos, no lo son para la Biblia. Dios está interesado también en lo que hacemos en nuestras finanzas y quiere enseñarnos cómo hacerlo de manera saludable. Y de la misma manera Dios intenta trabajar en cada área de tu vida y te da los términos y los principios a través de los cuales tú puedes ser libre en todos los aspectos de tu vida natural. Cuando Jesús habla de libertad, lo hace con aquellos que ya creyeron en Él e intenta llevarlos al nivel de verdadera libertad. Si es la primera vez que tú estás en una iglesia, si no eres miembro de una iglesia, si no has entregado tu corazón a Jesús, esta palabra es para ti. Tú necesitas ser libre. Pero sabes, si tú eres un cristiano ya de tiempo, viniendo a la iglesia, ya te bautizaste hace algunos años tal vez, esta palabra también es para ti. Dios te está invitando a caminar un poco más hacia adentro para que descubras lo que es la verdadera libertad en Cristo. No se logra con el bautismo. No se logra con venir a la iglesia. Solamente aquellos que se atreven a ir más profundo en la palabra, en la obediencia a la voluntad de Dios, descubren lo que es la verdadera libertad. Jesús no estaba hablando con desconocidos. Estaba hablando con personas que ya habían creído en Él, que ya habían escuchado el mensaje del evangelio y lo habían creído. Y aún así Jesús les llama esclavos. Así que si tú en este momento te sientes ofendido de mi parte, pero ¿cómo el pastor se pone a decirme que yo todavía soy esclavo? Si yo soy cristiano, de antes de que él naciera yo ya estaba en la iglesia. ¿Y cómo se atreve? No, sí, tú puedes haber venido a la iglesia desde antes de que yo nací. Pero si aún sigues viviendo bajo el sistema de este mundo, en cualquiera de las áreas de tu vida, tu dinero, el matrimonio, la escuela, tus amistades, tus relaciones, tus pasatiempos, todo lo que tú haces está sometido al sistema de este mundo. Discúlpame, pero sigues siendo esclavo. Porque Dios enseñó una manera de hacer las cosas y está en su palabra. Y solamente cuando nosotros obedecemos a ese modelo que Dios estableció, podemos conocer la verdadera libertad.
Comienza diciéndoles: si permanecen en mis palabras. Y nos presenta un pequeño gran proceso, ¿verdad? Para poder ser verdaderamente libres. ¿Cómo puedo llegar a descubrir la verdadera libertad? Esa que no nos oprime de ninguna manera, esa que nos ayuda a sentirnos verdaderamente satisfechos. Jesús nos presenta ahí en estos versículos, ese pequeño gran proceso para llegar a la verdadera libertad. Y el primer paso dice: si permanecen en mis palabras. Y sabes, hermano, permanecer en la palabra de Dios no significa leerla todos los días. No, eso es bueno, hay que leerla, por algo tenemos que empezar. El problema es permanecer en ella, porque entonces agarramos la Biblia y la abrimos y la leemos, pero luego la cerramos y nos olvidamos de lo que acabamos de leer. O vivimos de una manera muy distinta a lo que acabamos de leer. No lo meditamos, no lo razonamos, no le preguntamos al Señor: Padre, ¿esto qué significa para mí? ¿Y qué tengo que hacer con esto? Permanecer en la palabra del Señor es que ella permanezca en tu mente y que salga a través de tus palabras, de tus pensamientos y de tus acciones. Vivir la palabra. Porque nos gusta mucho recitarla, nos gusta mucho acordarnos de ella, nos gusta mucho decírsela a otras personas. El problema se nos presenta cuando llega la hora de aplicarla a nuestra vida. Porque muchas veces inclusive el Espíritu de Dios se encarga de recordarnos una palabra cuando estás a punto de hacer algo que no debes de hacer, y el Espíritu te recuerda una palabra que te habla precisamente acerca de esto, y como que te sacudes, ¿verdad? Y haces como que no escuchaste nada. Cuando el Espíritu te está redarguyendo de aquello que tú ya sabes. Permanezcan en mi palabra. ¿Quieres ser verdaderamente libre del sistema opresor que opera en todas las cosas en este mundo? Lo primero que tienes que hacer es utilizar la palabra, pero viviéndola en todo, aplicándola a todas las áreas de nuestra vida, porque nada se escapa, ninguna área, aún la más oculta, la más íntima de tu vida, no se escapa al modelo de Dios, porque Dios nos hizo desde arriba hasta abajo, hermano. No hay un área de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo que no haya sido diseñado específicamente por Dios para una forma en particular de uso, para que Él se glorifique en toda nuestra vida. Que permanecer en la palabra significa aplicarla a todas las áreas de nuestro ser. Porque cuando tú vives, tú aplicas la palabra, te conviertes verdaderamente en un discípulo de Jesús. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Discípulo no es aquel que solo viene a la iglesia. Discípulo no es aquel que solamente cumple con sus deberes eclesiales. Discípulo no es aquel que termina sus escuelas, sus estudios teológicos. Ese no es un discípulo. Un discípulo es aquel que realmente sigue a Jesús en todos los aspectos de su vida, que toma la palabra como una verdad literal, no como un bonito pensamiento, no como una palabra para reflexionar en mis momentos de quietud. No, lo toman como algo literal. Si Jesús dice que algo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Si Jesús dice que hay algo que yo no debo hacer, entonces no hay manera en que yo pueda negociarlo. Ese es un seguidor, porque el que sigue no pregunta, el que sigue solo obedece, confía en que los pasos de aquel que va siguiendo lo llevarán a un buen camino. Si tú te crees un verdadero discípulo de Jesús, es tiempo de que comiences a examinar no cuánto sabes de la palabra, sino cuánto has aplicado lo mucho o lo poco que tú sabes. Y cuando te conviertes en un verdadero discípulo y que Dios ve en ti un sincero deseo de hacer su voluntad, Dios examina tu corazón y se da cuenta de que realmente estás deseoso de hacer lo que Él te pide. Entonces dice: conocerán la verdad. Porque la verdad no está por encimita, hermano. No, Dios no dejó la verdad así puesta en el suelo raso. No, la enterró. La puso en una parte profunda de la palabra y de su presencia, para que solo aquellos que se atrevan a ir a lo profundo
Aquellos que se atreven a escarbar son los que pueden descubrir la verdadera libertad. La palabra del Señor dice que el temor de Jehová, la intimidad o la comunión íntima del Señor está con los que le temen, con aquellos que lo respetan, con aquellos que lo obedecen, con aquellos que están conscientes de su deber y su responsabilidad con Dios. Con ellos está la comunión íntima de Dios, y dice, y a ellos les hará conocer su pacto. ¿Quieres conocer la verdadera libertad? ¿Quieres conocer la verdad de Dios, hermano? Deja de buscarla por encimita. Hay que escarbar profundo. Hay que ir más abajo. Tengo que demostrarle al Señor que realmente quiero hacerlo. Y eso no se logra nada más aquí pasando al altar y diciéndole, Señor, yo quiero. Ese es el primer paso. Pero es solo uno de muchos que tienes que dar. Ir a lo profundo, a convertirte en un verdadero discípulo. Y cuando lo hayas logrado, la verdad que te hace libre en realidad se va a revelar ante tus propios ojos. Porque habla de un conocimiento relacional. No habla de conocer de manera intelectual porque lo leí, porque lo vi en alguna parte. No, a la verdad se le conoce de manera relacional. Es cuando vives con ella, es cuando convives con la verdad todos los días de tu vida. Es como puedes verdaderamente conocerla. Tú puedes saber mucho acerca de alguien, pero eso no significa que lo conoces. Tú puedes tener todos los datos posibles de una persona, pero eso no te hace conocerlo. La única manera de conocer verdaderamente a alguien es teniendo un acercamiento íntimo con esa persona. Por eso la palabra del Señor utiliza la palabra conocer para referirse a las relaciones íntimas del tipo sexual. Cuando dice la Biblia, y conoció a Adán a su mujer y engendraron un hijo, no significa que Adán llegó con Eva y le dijo, hola, mucho gusto, soy Adán, le apretó la mano y pum, quedó embarazada, ¿no? No, hubo una relación íntima. Hubo intimidad. Para que puedas engendrar algo, tiene que haber intimidad. Para que la verdad pueda engendrar libertad en ti, tienes que tener una relación íntima con la verdad. Y conocerán del tipo relacional íntimo. Conocerán la verdad, y esta verdad engendrará en ustedes libertad verdadera. ¿Sí me estoy explicando? Que si yo me explico, usted me entiende. El problema es que yo me explique, ¿verdad? Conocerán la verdad, y entonces esta verdad los hará libres. Vas a entender que en todos los aspectos de tu vida existe la forma habitual que siempre termina generando esclavitud. Piensa en el tema que tú quieras. Piensa en el aspecto de tu vida que tú quieras. Hay una manera habitual de hacerlo, pero eso siempre genera esclavitud. La forma en que todo mundo hace las cosas termina generando esclavitud, y no es azar. Así está diseñado. Satanás diseñó su sistema para que siempre termine esclavizándonos. Siempre. Por eso te vas a encontrar muchas personas a lo largo de tu vida, en el día a día, que son casados y que siempre te van a hablar del matrimonio como una cosa insufrible, ¿verdad? Ya no aguanto, no hallo cómo salirme, mejor me voy de la casa, me salgo. Y luego le dicen, yo me voy a casar. Uy, mijito, pues ni modo, ¿no? No sabes a lo que te estás metiendo. Esa es la historia que la mayoría platica, porque hay una forma habitual de vivir el matrimonio. Pero Dios creó una forma original de vivirlo, en el cual puedes sentirte pleno, completo y siempre enamorado, porque Dios lo creó así. La cosa es encontrar la forma en la que Dios lo diseñó. Para todo, para el dinero, para la salud, para todo lo que tú quieras pensar, ese tema que aborda tu mente a cada instante, porque es importante para ti. Hay una forma habitual de vivirlo, pero esa forma siempre te va a convertir en un esclavo del trabajo, del dinero, de los compromisos, de la salud,
de la belleza. Siempre hay una forma habitual que te genera esclavitud, pero también existe la forma original que libera nuestra vida del sistema del pecado, que nos lleva directamente al propósito de Dios para todas las cosas, que es donde podemos encontrar nuestra verdadera esencia a imagen y semejanza de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libres sin restricción, libres sin censura, libres sin encomillado, libres sin acotaciones, simplemente libres. Quiero terminar esta reflexión diciéndote que hay un solo libertador y una sola libertad verdadera. ¿Quieres gritar de libertad? Realmente hay una sola forma, hay un solo camino para ser verdaderamente libres: la verdad de Jesús en nuestra vida. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie?